Bienvenidos a la segunda clase de psicopatología de la carrera de terapia ocupacional. Espero que le haya resultado sencillo el manejo del aula virtual con el material de la clase anterior. Sabemos que han dado el presente casi todos. Algunas personas que han tenido algún tipo de dificultad fueron asesoradas, en este caso por nuestros ayudantes. Y en esta oportunidad vamos a tomar en el tema teórico el modelo médico y en el práctico la teoría cognitivo-conductual y la sistémica. Dentro de la unidad del teórico del modelo médico vamos a poder repasar algunos conceptos anatómicos del tema del sistema nervioso central y en el área que nos interesa a nosotros, el tema del cerebro y la conducta. Aquí vamos a tratar de que todos se transformen en psiquiatras, que puedan ver cómo piensan la psicopatología, el tema del modelo médico de la psiquiatría. Podemos ver primero un repaso de cómo son las áreas del cerebro, los lóbulos del cerebro, qué funciones controlan, cómo están interconectados entre sí y principalmente las distintas áreas que se puedan ver afectadas por algún tipo de patología, ya sea de tipo tumoral, infeccioso, ya sea por un accidente cerebrovascular, cuáles son las funciones que se van a ver afectadas, etcétera, etcétera, según los distintos cuadros. Van a ver luego que en otros momentos de la materia vamos a poder ver, por ejemplo, la esquizofrenia y vamos a ver cómo están afectadas distintas zonas del lóbulo frontal. Vamos a ver el tema en demencias, el tema de las alteraciones cerebrales en el Alzheimer. Vamos a poder ver también el tema, en el caso de un accidente cerebrovascular, el tema de las afasias, las apraxias, etcétera, etcétera. Luego de la parte anatómica de este teórico, vamos a poder trabajar sobre el tema de la neurona y algo que nos interesa especialmente, que es el espacio sináptico. El espacio sináptico es donde se produce la neurotransmisión. Vamos a tratar de conocer cuáles son los principales neurotransmisores que están implicados en el funcionamiento normal del cerebro humano y de la conducta, y junto con las emociones. Dentro de esta hay distintas zonas que se llaman el cerebro límbico y la conexión con las secreciones de las distintas glándulas endocrinas. Es el área de la psiconeuroinmunoendocrinología. Así que repasando el nombre, los aspectos emocionales y conductuales que implican el funcionamiento cerebral y cómo están conectados con distintas regiones neuronales o neurológicas, y de ahí el tema de la relación directa que tiene con el sistema inmunitario y en el sistema endocrinológico. Ejemplo, como todos conocemos a los viejitos que tienen una pareja de 70, 60 años y que de repente al fallecer uno al muy poquito tiempo, estos se deprimen y se mueren a lo mejor de una patología previa bruscamente. Todos decimos, se murieron de tristeza. Bueno, actualmente el tema de la psiconeuroinmunoendocrinología permite conocer cómo es la relación entre el sistema inmunitario y la aparición de enfermedades, las situaciones de estrés emocionales y la depresión y el funcionamiento físico general del tema de los seres humanos. Esto solamente a modo de ejemplo, y luego podemos ver en el espacio sináptico cómo se producen los neurotransmisores y cuáles son las alteraciones que aparecen en los distintos neurotransmisores en las patologías. Ejemplo, las depresiones, los trastornos de ansiedad, los trastornos adictivos principalmente, y a partir de distintos grupos de neurotransmisores vamos a ver cómo los podemos modificar, ya sea en su síntesis, en su producción, en su liberación en el espacio sináptico, y este es el nudo central donde interviene el tema de la investigación psicofarmacológica. Una premisa: ninguna medicación soluciona los problemas de la vida, pero permite que la persona vuelva a funcionar adecuadamente para solucionar sus distintos problemas de la vida. Y este es el punto donde los remedios o las medicaciones van a producir justamente un estado donde la persona vuelva a tomar control sobre sí misma, se normalicen los grupos sintomáticos y los signos que vamos a ver luego en la semiología, y van a permitir que justamente la persona vuelva a adquirir un modo de funcionamiento adecuado para poder seguir adelante con sus cambios, su psicoterapia, su vida habitual, normal, y principalmente su actividad ocupacional en el caso que nos interesa en esta carrera. Como toda medicación, vamos a conocer cómo se absorbe. No es lo mismo darlo en forma oral que darlo en forma inyectable. Eso te implica una velocidad de acción y un efecto mucho más rápido en el caso de lo sublingual o inyectable. Vamos a ver después las patologías que pueden ser alteradas justamente y por qué elige uno un tipo de administración u otra. Vamos a ver también los efectos que uno espera, y eso tiene que ver con el sitio de acción y el mecanismo de acción de un remedio, de una droga, se dice. Y luego vamos a poder ver
¿Cuáles son los efectos adversos? Un ejemplo clásico es que una persona medicada con antipsicóticos, por ejemplo, alguien que puede utilizarlo esto porque tiene una psicosis o porque tiene un cuadro producido por una adicción a sustancias de tipo alucinógenas o tenga necesidad de tomar este tipo de medicaciones, puede verse afectada en su funcionamiento motor, por ejemplo, con síntomas parkinsonianos, se dice, y esto va a alterar el tema funcional. Y muchos de ustedes en su trabajo cotidiano van a poder observar el mismo paciente que a lo mejor está con limitaciones en su producción manual o artesanal o física, y esto a lo mejor se puede deber a un efecto adverso de la medicación, en los cuales ustedes pueden comunicarle a su colega este tipo de cosas que encuentran y de esa manera corregir estos aspectos. Todos los psiquiatras tenemos un botiquín de distintos grupos farmacológicos y en función del estado clínico del paciente, de las patologías previas que pueda tener o no, elegir de ese botiquín cuál es la mejor medicación que le pueda hacer bien y no mal. Ejemplo, algunas medicaciones pueden producir constipación y alguien que tenga un colon irritable con diarreas continuas, podemos usar un antidepresivo que le produzca ese efecto colateral a favor del cuadro también del colon irritable. Y de la manera inversa, una medicación que puede hacerle muy bien en la depresión, pero le pueda subir la presión arterial, se la vamos a contraindicar en un paciente que sea hipertenso. El conocer este tipo de efectos de las medicaciones es una propuesta de entender en el trabajo interdisciplinario de qué manera pueden evaluar y colaborar en el rendimiento de un paciente en una etapa de rehabilitación, una etapa de curación, en la mejor manera posible junto con sus colegas. Por último, vamos a ver también los estudios que actualmente permiten conocer cómo funciona el cerebro y cuáles son las distintas alteraciones que se pueden ver a partir de varios ejemplos. Y en el final, la influencia de la carga genética, donde el estudio del genoma humano en la década anterior permitió avances impensados en otra época sobre cuáles son las patologías y las conductas y los lugares, los sitios donde estos temas cromosómicos pueden influir en una herencia o en la aparición de determinado tipo de patología. No es lo mismo que sea la causa que sea una predisposición a tenerlo. Hay mucha gente que tiene predisposición familiar a una determinada patología, pero faltan los factores ambientales para que esto se desencadene. Con respecto al práctico, vamos a poder ver las otras 12 modelos que funcionan y actualmente con muchísimos avances en el marco de las terapias cognitivo-conductuales, que tienen distintos modelos de trabajo, distintos modelos de comprensión, se acercan a determinado tipo de síntomas y la entrevista cognitivo-conductual es distinta a una entrevista psicoanalítica, que estaba basado, como ustedes habrán visto en la clase pasada, en la asociación libre, en la transferencia, etcétera, en la historia previa infantil de este sujeto. Aquí vamos a ver el aquí y ahora y cómo hay un esquema de pensamiento que acompaña a las conductas, al cual uno, al modificarlo, modifica las conductas previas. El análisis y la técnica de todo esto es lo que van a trabajar justamente en el práctico con Néstor Jerkovich. Asimismo, la teoría sistémica va a permitir ver la influencia de un abordaje familiar donde el individuo forma parte de un sistema inevitablemente y cómo a veces la modificación de uno de los integrantes de ese sistema modifica el equilibrio ecológico de ese grupo y donde vemos a lo mejor como analizando como objeto de estudio, de investigación, el grupo. Vamos a ver que la enfermedad de una madre, por ejemplo, que entra en depresión o entra en distintos cuadros físicos médicos, un médico rural, por ejemplo, lo primero que le pregunta es, bueno, ¿desde cuándo se fue su hijo a estudiar a Buenos Aires? Y vamos a ver cómo aparece una serie de cuadros porque se modificó el lugar de esta mujer dentro de ese grupo familiar con la partida de su hijo. Hemos visto muchísimas situaciones de estrés y de cambios adaptativos que desencadenan o cuadros previos o agravan situaciones previas. El fenómeno de la cuarentena actualmente vemos muchísimas modificaciones en el funcionamiento de parejas, familias, relaciones con chicos, gente ante la falta de contacto, la falta de un abrazo, un contacto físico, aparecen depresiones, trastornos de ansiedad y esto está motivado justamente por el cambio y la movilización de los vínculos familiares. Luego van a tener ustedes apoyados como siempre en el tema del teórico por unos PowerPoint y unos ejercicios donde puedan ir ejercitando la temática adecuada y preguntar en el foro las dudas que tengan con el intercambio con el resto de los estudiantes. Cualquier cosa, la colaboración de nuestra ayudante alumna Wendy Romualdo va a ser central en aspectos de dudas de lo que ustedes encuentren desde la carrera con la terminología o con otros conceptos que resulten de dificultad.
Bueno, espero que lo disfruten, espero que sea una clase de su agrado, que se unan interesados y todos han tenido algún familiar que ha recibido medicación o consultas psiquiátricas o conocidos y van a ver cómo les va a resultar sencillo entender cuál fue el criterio, digamos, de su médico tratante para poder darle o no determinado tipo de tratamiento y de estudios para poder ayudarlo en ese aspecto. Aquellos que trabajen con chiquitos autistas van a ver cómo la terapia cognitivo-conductual es uno de los métodos centrales en el tema del tratamiento de este tipo de chiquitos, a diferencia de otras terapias que no consiguen ningún tipo de logros. Desde ya, un gusto a sus órdenes y que espero que sigamos adelante y cuídense y cuiden.